Hola a todos y bienvenidos a Ganchillo 101 para principiantes. Lo que vais a aprender en este vídeo va a ser el tipo de agujas, las partes de la aguja, materiales básicos, tipo de lanas, etiquetas de la lana, la rueda de colores, cómo sujetar una aguja, cómo sujetar la lana, el nudo corredizo, cadenetas, punto deslizado, punto bajo, el punto medio, el punto alto y el punto alto doble. Así que espero que lo disfrutéis y vamos a comenzar. Vamos a ver ahora el tipo de agujas. Bueno, estos son todo el tipo de agujas que están disponibles en el mercado. El tamaño de agujas va desde 0,6 milímetros hasta 20 milímetros. Aquí, como veis, tengo una del 0,8. Esta sería para trabajar hilo muy fino, ¿vale? Luego, el tipo de agujas que tenemos la aguja de goma. Estas son unas de las más cómodas porque la verdad que a la hora de sujetarla y a la hora de aprender cómo sujetarla es muy fácil para principiantes, pero a mí una que también me encanta es esta de aluminio entera, que también pues no pesa demasiado y tiene la fuerza suficiente para que os ayude a trabajar. Luego tenéis las de plástico y las de madera. Ni la de plástico ni la de madera la recomiendo para principiantes solo porque es bastante difícil que la lana corra alrededor de la aguja cuando está tanto en plástico como en madera, y si no sabéis muy bien cómo hacerlo, recordad que estáis viendo este vídeo porque queréis aprender cómo hacerlo, os va a costar demasiado, os vais a frustrar y probablemente decidáis parar de hacer ganchillos simplemente porque no estáis utilizando la aguja correcta. Pero aquí tenéis todo lo que está disponible. Vamos a ver las partes de la aguja. He decidido añadir esta sección donde os voy a enseñar las partes de la aguja porque os puedo decir que he visto algunos patrones donde hay gente que utiliza este tipo de vocabulario. Y si queréis aprender en el mundo de crochet, creo que deberíais de saber todos los nombres, no simplemente qué es una aguja, qué es un gancho. Vamos a aprender todos los puntos para que sepáis un poquito más de todo esto en el mundo de crochet, ¿vale? Entonces, tenemos la punta, ¿vale? Que es la parte más puntiaguda, la parte alta de la aguja. Luego tenemos el cuello es donde va nuestra lana, ¿vale? Ahí es donde siempre va a estar vuestra lana. Luego tenemos la guía, que es el puntito del gancho. Tenemos el área de trabajo, tenemos el sostén del dedo y la numeración, donde siempre va la numeración, y luego tenemos el cuerpo de la aguja. Vamos a ver los materiales ahora. Bueno, ya hemos visto las agujas, ahora tenemos tijeras laneras. Os recomiendo que lo más pequeñas, lo mejor. Estas son súper afiladas, la verdad es que son geniales para cualquier tipo de lana. Luego tenemos la aguja lanera y las veis que vienen en diferentes tamaños, en diferente grosor, todo va a depender también del tipo de lana. A mí me gusta utilizar estas acrílicas, pero podéis utilizar también las de metal. Luego vais a necesitar los marcadores de puntos. Este más largo es para cuando hacéis punto más que ganchillo, pero a veces es necesario si estáis haciendo un proyecto más largo. Y yo utilizo los chiquititos estos que son súper fáciles de utilizar y la verdad es que son súper cómodos porque nunca están en medio, vamos a decir. Y es tan fácil como poner vuestra lana, pum, atáis y ya tenéis asegurado el punto. Luego necesitáis pues unas cintas métricas para medir vuestros proyectos a vosotros mismos, a quien le estéis haciendo algún tipo de proyecto. Y luego hay algunos de los paquetitos que vienen con el anillo de lana. A mí no me gusta realmente, nunca lo he sentido que lo he necesitado, pero vienen algunos paquetes y luego algo muy importante para mí, que es la regla de las lanas. Básicamente vais a poner la lana dentro del agujerito y os va a decir en qué tipo de aguja deberéis de utilizar por si no tenéis la etiqueta de la lana, ¿vale? Y luego pues aquí tenéis algunos paquetitos. Este yo no lo puedo compartir porque lo compré hace tantísimos años que ya no está disponible, pero os voy a dejar en la cajita de descripciones un paquetito disponible, ¿vale? Que con todo lo necesario, y en mi página web podéis encontrar un paquete para principiantes donde vais a recibir una aguja, vais a recibir la aguja lanera, el marcador de puntos y la cinta métrica. Lo único que no vais a recibir va a ser ni las tijeras ni la regla de lanas, ni el anillo tampoco, por cierto. Y luego una cosita más que siempre recomiendo que utilicéis es el marcador de vueltas. Voy a intentar a ver si lo puedo incluir también en mi paquetito, así que mirad la descripción y sabréis dónde encontrarlo todo esto que estoy diciendo. Luego vamos a ver el tipo de lanas.
Hay una gran variedad de lanas en el mercado, ¿vale? Pero tenéis que pensar que si no tenéis ni idea de lo que estáis haciendo, tenéis que tener mucho cuidado el tipo de lana que utilizáis al principio. Esta es una lana muy fina, no es hilo, pero es casi. Es muy muy fina y está muy bien para principiantes porque es tan fina que vais a poder ver muy bien los puntos a dónde vais y de dónde venís. Luego aquí tenéis una más básica, es un poquito más gorda, esta es la que utilizo en casi todos mis proyectos, ¿vale? La primera llamaría para una lana de 2,5, la segunda para un 3. Luego tenéis esta más gordita, esta es más de amigurumis, y yo sé que es muy bonita, que estaréis deseando de poder hacer proyectos con eso o incluso con esta, con el pelito, pero no os lo recomiendo simplemente porque este tipo de lana no podéis ver los puntos bien. Entonces, si sois totalmente principiantes y estáis practicando, no vais a saber cómo hacerlo y no os va a quedar como debería. Luego está aquí la lana, la que se llama la lana de invierno, es muy gordita, está muy bien para hacer proyectos de Navidad, para hacer calcetines y todas esas cosas, pero de nuevo es una lana muy gorda para trabajarla como principiantes. Y por último tenemos la lana de eh, tela, perdón, que no me sale la palabra, la lana de tela. Y esta lana de tela está básicamente hecha de tela, es bastante gruesa, pero os puedo decir que es muy difícil de trabajar. Recientemente yo he hecho una canasta de corazón con ella y os puedo decir que ha sido uno de los proyectos más difíciles que había hecho hasta el momento. Es verdad que yo ya había trabajado esta lana anteriormente porque me hice una mochila, pero cuesta demasiado. Bueno, ahora vamos a aprender cómo leer la etiqueta de las lanas. Como veis, en la etiqueta de la lana vais a encontrar el nombre de la empresa, los gramos, el nombre y los metros. Siempre vais a tener los gramos y los metros que viene de esta lana. Luego lo que vais a encontrar es un cuadradito donde os va a explicar cuántas vueltas, ¿vale? Y cuántos metros lleva para conseguir, en este caso, por ejemplo, es un 10 por 10, un cuadrado del 10 por 10. Entonces, así sabéis a la hora de medir un proyecto cuánta lana vais a necesitar para comprar para hacer el proyecto. Y luego os viene el tipo de lana que deberíais de utilizar, tanto para ganchillo como para punto. Y eso es una gran referencia para no tener que utilizar la cinta métrica que yo os he dicho. Luego también os vienen las instrucciones, pues del tipo de cuidado que le debéis de dar a la lana. Yo nunca recomiendo lavar la lana en la lavadora, siempre la recomiendo lavarla a mano, pero es vuestra elección. Hay veces que se puede y que no queda mal, pero otras veces puede que lo estropeéis. Así que aquí está toda la información. Ahora vamos a ver la rueda de color. La rueda de color está muy importante a la hora de querer comprar lanas, ¿vale? Porque cuando queréis hacer proyectos deberéis de considerar los colores y cómo quedan mejor y cómo combinarlos para que no os encontréis con que habéis comprado muchísimas lanas y no sabéis si va a quedar bien o no porque pues tienen diferentes tonalidades o diferentes texturas y demás. Vamos a aprender cómo sujetar la lana. Esta es la técnica más básica. Vais a necesitar poner tanto la lana como vuestra mano en una superficie plana. Vais a pasar la lana alrededor del dedo meñique, por debajo del dedo anular y el dedo medio y por encima del dedo índice. Esa es la manera que la lana va a girar alrededor del meñique y vais a poder trabajar en ella. Os lo vuelvo a repetir. Poner vuestra mano plana en una superficie como una mesa. Enrollar la lana, la coletilla de la lana, no la que sale del ovillo, sino la coletilla alrededor del meñique, por debajo del dedo anular y del dedo medio y por encima del dedo índice. Y así vais a trabajar entre el índice y el pulgar. Otra técnica, poner de nuevo la mano plana encima de la mesa, alrededor del meñique, por debajo del anular, por encima del medio y por encima del índice. Y de nuevo trabajaréis con el índice y con el pulgar. Mi técnica de hacerlo, yo utilizo el meñique anular y medio para sujetar mi lana. La cierro creando un triángulo con mis dedos y
Yo trabajo sujetando mi proyecto con el índice y con el pulgar. Entonces la lana pasa por encima del índice y como veis levanto los otros tres dedos para crear la tensión, pero igualmente no está sujetado directamente, está simplemente dentro de los dedos para que no se salga y de ahí voy trabajando, como veis con la mano derecha con el índice estoy utilizándola como si fuese el gancho, voy girando, el proyecto está sujeto con una mano y va corriendo alrededor de los otros tres dedos. Entonces repito, ponéis el meñique anular y medio, lo levantáis como creando una pirámide y sujetaríais en este caso con la mano izquierda, índice y pulgar el proyecto y con la otra mano estoy demostrando cómo sería con la aguja y cómo la lana iría pasando alrededor de los otros tres dedos mientras que voy trabajando. ¿Veis? Aquí os lo estoy demostrando para que veáis qué fácil es de hacer esta técnica. Practicar y ver la manera más fácil para vosotros. ¿Cómo sujetar la aguja? Bueno, la aguja tenéis dos opciones para hacerla, ¿vale? Tenéis la opción de sujetarla como un lápiz, que es como si estuvieseis escribiendo, ¿vale? Es el modo lápiz. Imaginaros que vais a escribir en un papel, pues así es como la sujetaríais. Y la otra es el modo cuchillo, como si fueseis a cortar algo, pues esa es la otra manera. Sí que es verdad que una vez que empezáis a practicar vais a crear vuestra propia manera de hacerlo. Yo es verdad que muchas veces no sé ni de qué manera estoy sujetando mi aguja, pero simplemente porque llevo tantos años haciéndolo que me es muy fácil. ¿Cómo hacer el nudo corredizo? Para hacer el nudo corredizo os voy a enseñar una técnica que es encima de una mesa y luego cómo hacerlo en vuestras manos. Bueno, encima de la mesa vais a hacer un círculo con vuestra lana, veis una X que se ha creado ahí al principio, vais a coger vuestra aguja, pasarla por debajo del círculo, coger la lana y la pasáis por arriba, creando una U. Y ahora que tenéis el círculo creado, lo que vais a hacer es sujetar la coletilla y la lana que va al ovillo, tiráis y ya se os ha creado el nudo corredizo. Os lo vuelvo a explicar de nuevo. Os vuelvo a explicar de nuevo cómo hacerlo. Vais a hacer un círculo, ¿vale? Donde se conecten las dos partes de la lana en el centro en una X. Vais a pasar la aguja por debajo, coger la lana que corresponde a la coletilla y la vais a pasar por encima del círculo, creando una U. Una vez que tengáis esta forma, vais a coger la coletilla y la lana que lleva al ovillo, ¿vale? Vais a mantenerlo sujeto con la aguja para no perderlo, vais a tirar y se os crea el nudo corredizo. Y ahora ya lo único que os queda es tirar un poquito de una de las coletillas para cerrarlo. Y ya está listo en nuestra aguja para comenzar a tejer. Otra manera de hacerlo, ¿vale? Esta es mi manera que me vais a ver en todos los vídeos haciéndolo, es con vuestro índice y vuestro pulgar vais a sujetar la coletilla. Vais a enrollar la lana alrededor del dedo índice, crear una X, ¿veis la X que he creado ahí en el índice? Vais a sujetarla con vuestro pulgar y veis en la parte frontal tenéis la coletilla y en la parte trasera tenéis la que va al ovillo. Vais a coger vuestra lana, tirar un poquito de la frontal, la pasáis por debajo la aguja y tiráis de la lana trasera, creándola el mismo efecto de U que habéis creado antes en la mesa. Y de ahí, pues muy despacito, lo único que tenéis que hacer es dejar ir. Tenéis las dos coletillas juntas, mirad ese nudo que se ha hecho ahí, ¿vale? Ese circulito. Tiráis de nuevo de las dos coletillas, se cierra y ya lo tenéis listo para deslizarlo hacia la aguja. Esta es la manera más tradicional que todo el mundo hacemos, pero como principiantes os recomiendo que practiquéis la de la mesa varias veces. Os voy a explicar de nuevo la de la mano. Cogéis con el dedo pulgar e índice, la enrolláis alrededor, mucho cuidado que sea por detrás la que vais a pasar, ¿vale? Para crear esa X. Levantar un poquito la lana frontal, pasáis la aguja por detrás y tiráis de la lana que va al ovillo. Creáis ahí la montañita o la U, muy despacito cogéis las dos lanas, empezáis a tirar de ellas y de la aguja
y se cierra vuestro punto deslizado. Y ahí ya lo tenéis listo para comenzar a tejer. Otra manera que lo podéis hacer es, de nuevo, volvemos a ponerlo alrededor de nuestro dedo índice, creando la X, levantáis un poco la lana frontal y con los deditos os ayudáis para pasarla. Esta es la manera que yo lo hago más fácil, pero también, como digo, llevo demasiado tiempo practicando, ¿vale? Entonces, entre el dedo índice y el pulgar vais a enrollarlo de nuevo, creando la X, muy importante. Sujetáis con vuestro pulgar esa X, levantáis un poquito en la lana frontal, pasáis la lana de atrás por debajo y ya tiráis y se os ha creado el nudo corredizo. Os recomiendo que practiquéis esto mucho para sentiros muy a gusto a la hora de hacer este tipo de nudos porque son muy importantes, ya que sin ellos no podríamos ir al siguiente paso que os voy a enseñar ahora mismo. ¿Cómo crear cadenetas? Una vez que hemos creado nuestro nudo corredizo, llega el momento de crear la cadeneta. Coloca la lana en tu mano según hayas decidido que vas a sujetar la lana. Yo, como veis, o puedo sujetar mi proyecto con el dedo índice o pulgar o con mi dedo medio y pulgar. Pero veis, yo levanto un poquito el dedo medio para crear un poco de tensión. El dedo índice y pulgar tiran del proyecto para abajo para abrir el punto. Y lo que vais a hacer es vais a enrollar la lana alrededor de la aguja. Vais a crear un círculo con la aguja y vais a enganchar con el cuello de la aguja y lo vais a pasar por el punto donde habéis empezado en el nudo corredizo. De nuevo, hacéis un círculo con vuestra aguja alrededor de la lana, la engancháis con el cuello de la aguja y tiráis para pasarla por el punto que estáis trabajando. Ya hemos hecho 2 cadenetas. De nuevo la volvéis a enrollar alrededor de la lana, la engancháis con el cuello de la aguja y la pasáis por el punto que estáis trabajando. Según vayáis avanzando en vuestras cadenetas, tenéis que ir moviendo la posición de vuestro dedo índice y pulgar para que siempre estéis sujetando el proyecto que estáis haciendo y en este caso abriendo los puntos necesarios para que os dé espacio a la hora de ver dónde estáis trabajando, ¿vale? Si sujetáis desde abajo, como veis, no nos va a dar la posibilidad de poder sujetarlo y vamos a perder el proyecto o a hacer mal el punto, ¿vale? Entonces, en este caso, sobre todo con las cadenetas, sujetar vuestro proyecto lo más cercano al principio posible para que os ayude a abrirlo. Y la tensión para crear las cadenetas debe de ser muy suave. Pensar que estáis creando algo que luego vais a tener que trabajar en ello, por lo cual debéis de crear la cadeneta de manera muy flojita para que os dé espacio para introducir la lana y la aguja en el resto de los puntos. Entonces, seguir practicando, crear tantísimas cadenetas como sea necesario para sentiros a gusto con ello y para saber lo que estáis haciendo. Este es uno de los pasos más difíciles, vamos a decir. Sé que mucha gente dice que son los puntos. Para mí, en principiantes, es las cadenetas porque esta es la base, el comienzo de todo. Si no sabéis crear bien las cadenetas, si no sabéis crearlas rectas o con la tensión correcta, ahí es cuando los puntos se vuelven complicados. De otra manera, os puedo asegurar que no es tan difícil de hacer. Bueno, pues aquí veis que ya he hecho las cadenetas. ¿Cómo sabemos cómo contar cadenetas? Bueno, ahí está el nudo corredizo, ¿vale? Y cada V representa una cadeneta. Entonces, por cada V que veis, eso es una cadeneta que hemos creado. La V, claro, es un hilo que viene de cada lado. Entonces, contarlo bien, ir contando desde abajo para no perderos y cada V, como digo, es una cadeneta. Yo en este caso había hecho 15 cadenetas y tengo la última cadeneta que es la que va a la aguja, pero esa también cuenta, ¿vale? No contéis la lana que está en la aguja, no, contar la cadeneta que está en la parte de abajo. Y ahora vamos a estudiar un poco las cadenetas. ¿Cómo se ven? Bueno, pues igual que en la parte frontal tenéis la V, en la parte de atrás tenéis una pequeña montañita, ¿vale? Voy a introducir la aguja lanera ahí para que la veáis. Esa montañita
en muchos proyectos la vamos a trabajar, porque la verdad es que es una manera bonita de sellar algunos proyectos, que ahora mismo no os quiero confundir porque solo estáis practicando, pero quiero que sepáis las dos partes de la cadeneta. Bueno, está la parte frontal, que como veis es la V, veis ahí perfectamente la V en la aguja, y si le dais la vuelta al proyecto tenéis una montañita. Cada cadeneta que hagáis tiene su propia montañita. Entonces, si fueseis de trabajar en la parte de atrás de las cadenetas, trabajaríais las 15 montañitas que hay. O podríais contar esas montañitas, ¿vale? Es el mismo tipo de cadenetas, el mismo tipo de montañitas que vais a tener en la parte de atrás. Y se introduciría la aguja ahí y pues en el otro lado, si dierais la vuelta para aseguraros de que estáis bien puestos dentro del punto, pues veríais la V completa. Espero que esto haya sido suficiente para que sepáis cómo contar y cómo saber que está el nudo deslizado, que nunca vamos a trabajar en el nudo corredizo. En ese nudo no se trabaja en las cadenetas. Pero bueno, ahora vamos a aprender el punto deslizado. Bueno, aquí tenemos nuestras 15 cadenetas. Creo que son suficientes para enseñaros cómo hacer este proyecto. Y ahora mismo lo que vais a hacer es, vais a sujetar vuestra lana como hayáis decidido que la queréis posicionar alrededor de vuestros dedos. Y ahora vamos a empezar a trabajar en lo que es la segunda cadeneta desde la aguja. Ahí tenéis la primera V que está pegada, ¿vale?, a vuestra aguja, y tenéis la segunda, y que es esa de ahí, ¿vale? Y lo más importante es que cuando trabajamos las cadenetas, solo trabajamos el hilo de atrás, por lo cual es una parte de la cadeneta, no las dos. Eso es algo que tenéis que tener en cuenta, porque si cogéis la cadeneta entera estaréis creando un punto diferente. Que como digo, no os quiero confundir, pero quiero que quede claro que es solo la parte de atrás. Cuando estamos trabajando puntos, en otras vueltas sí es cuando cogéis el punto entero, ¿vale? Entonces, ver la cadeneta que está añadida a la aguja, esa no la vamos a trabajar, vamos a trabajar la siguiente, cogiendo solo el hilo trasero. Y ahí vamos a introducir nuestra aguja y luego en el siguiente y luego en el siguiente para crear, en este caso, los puntos deslizados. ¿Y cómo se crea un punto deslizado? Bueno, pues vais a la segunda cadeneta desde la aguja, como os acabo de explicar. Vais a introducir la aguja en solo la parte trasera del hilo, y lo que vais a hacer es, una vez que hayáis introducido, vais a coger cadeneta, ¿vale? Estáis poniendo la punta dentro, vais a coger hilo, ¿vale? Vais a poner hilo en vuestra aguja, enrollándolo alrededor, igual que habéis hecho las cadenetas antes, y vais a pasarlo por esa primera cadeneta. Tenéis dos hilos en la aguja y ahora lo que vais a hacer es ese hilo de la izquierda lo vais a pasar por el de la derecha. Y quiere decir que habéis cogido lana y la habéis pasado por dos, ¿vale? Eso es como se hace un punto deslizado. Os lo vuelvo a enseñar. Introducir vuestra aguja en la siguiente cadeneta, enrollar la aguja. Tenéis dos ahora mismo, ¿vale? En la aguja. Enrollar la aguja alrededor de la lana que estáis trabajando, la pasáis por esa primera cadeneta y ahora la vais a pasar por el punto del que venís. ¿Podéis hacerlo todo de una vez? Sí, pero creo que como principiantes os va a ser un poquito difícil, así que introducirla dentro de la cadeneta, la pasáis por esa cadeneta y la volvéis a pasar por el punto del que venís. De nuevo lo volvemos a hacer. La introducís en el siguiente punto, ¿vale? Y como veis, yo me voy ayudando con los deditos, ¿vale? Y creo una tensión entre mi mano izquierda, que es mi pulgar y mi índice, y la mano que lleva el proyecto, que es la mano derecha, con la aguja, y me voy ayudando y guiando para ir abriendo el punto para que me sea más fácil introducir la aguja, ¿vale? Introducir la aguja en el siguiente punto, tenéis dos lanas en la aguja y la pasáis por la primera. Sabes pasarla por los dos puntos a la vez. Me pongo un poquito más cerca para que lo veáis mejor. Introducís dentro de la cadeneta,
cogéis lana en vuestra aguja y la pasáis por la cadeneta y por el punto del que venís. Este tipo de punto normalmente solo se hace cuando vais a cerrar vueltas, ¿vale? No es un punto que luego vayáis a trabajar. Este punto sella los proyectos y la verdad es que los deja muy bonitos, pero es un punto muy importante porque vamos a ir avanzando en todos los proyectos y tenéis que saber hacer esto a la hora de sellar proyectos. Entonces, seguir practicando introduciendo vuestra aguja dentro de la siguiente cadeneta, cogiendo lana y pasándola por los dos, por la cadeneta y por el punto que os venís trabajando. Entonces vais a pasarla por todo y es como si dos puntos se volviesen uno, en este caso, porque cuenta la cadeneta como un punto y el punto trabajado como el otro. Como digo, como esto se hace para sellar puntos, tenéis que pensar que lo que ahora estáis cogiendo de cadeneta, en un futuro cuando selléis un proyecto, va a ser un punto trabajado en la vuelta anterior que vais a sellar con el punto con el que venís trabajando. Espero que eso os tenga sentido lo que acabo de decir, que a lo mejor es un poco difícil a la hora de entenderlo por el hecho de que estáis viniendo con cadenetas y es como acabo de empezar una vuelta y estoy sellando, no lo entiendo. Bueno, pues ya os lo he explicado. Así que seguir adelante creando más, practicando más los puntos deslizados y yo os veo en unos minutos para hacer el siguiente punto. Tomaros vuestro tiempo y practicarlo tantas veces como sea necesario. Y aquí podéis ver cómo se ve el punto deslizado. Como veis, es una línea recta, es algo que queda muy bonito, pero como podréis notar, está sellando algo, ¿vale? Por eso os he dicho que es algo que se hace en el último momento para terminar un proyecto. Ahora vamos a aprender el punto bajo. Bueno, volvemos de nuevo a tener 15 cadenetas. Ya para este momento habréis practicado el nudo corredizo y las cadenetas suficientes para poder hacer este paso conmigo. Y ahora lo que vamos a hacer es, de nuevo os voy a recordar que no trabajamos el punto que está en la aguja, trabajamos el siguiente punto, ¿vale? En este caso, porque nos cuenta como un punto esa primera cadeneta que nos saltamos. No os quiero confundir, eso es algo que lo vamos a aprender en el siguiente vídeo, ¿vale? Así que vamos a ello. En el segundo punto desde la aguja vais a insertar la aguja dentro de la cadeneta, vais a coger lana y la vais a pasar, igual que habéis hecho antes, pero ahora que tenéis dos lanas en la aguja, lo que vais a hacer es de nuevo vais a coger lana y la vais a pasar por los dos. Y eso es un punto bajo. Primero, probablemente las primeras veces que lo hagáis tengáis que pasarlo por uno y luego por el otro, pero eso es un punto bajo, ¿vale? Lo vamos a volver a repetir, este es uno de los puntos más fáciles. Lo introducís dentro de la siguiente cadeneta, ¿vale? Así, solo la parte alta del punto, cogéis lana y lo pasáis, tenéis dos lanas en la aguja, luego vais
a coger lana de nuevo y lo que vais a hacer ahora es esa lana que habéis cogido la vais a deslizar por el primer y el segundo punto que tenéis ahí o las dos lanas que tenéis en la aguja y eso crea un punto bajo. De nuevo, vamos al siguiente. Introducimos la aguja, cogemos lana y la pasamos para poner dos lanas en nuestra aguja. Volvemos a coger lana de nuevo y la pasamos por el frontal y por el trasero, por los dos puntos. Como digo, las primeras veces que lo hagáis tendréis que pasarlo solo por uno y uno y una vez que os sentáis más a gusto con lo que estáis haciendo y hayáis practicado más, seréis capaces de pasar la aguja directamente por los dos puntos a la vez. El punto bajo es uno de los puntos más comunes, lo vais a practicar en todos o casi todos los proyectos que hagáis, porque a la hora de comenzar vueltas y demás o de separar puntos altos, este es el punto, ¿vale? Este es el punto más importante y os puedo decir que solo sabiendo este punto vais a ser capaz de hacer múltiples proyectos. Entonces os recomiendo que perfeccionéis este punto, que por cierto aquí os estoy enseñando la tensión que tenéis que pensar que con el dedo índice y pulgar de la mano izquierda vais a tirar del proyecto para abrir el punto y con la aguja vais a tirar para arriba, o sea, estáis creando una mini tensión, tanto para arriba como para abajo, para que os dé espacio suficiente. ¿Veis cómo ahora tiro para abrir el punto? Ahí estoy, para darme espacio y que no me quede muy tenso. Es muy importante practicar estos puntos múltiples veces para aprender la técnica de coser relajado. Tenéis que pensar que esto es un hobby o un trabajo, como lo queráis llamar o como lo queráis ver, que tiene que ser relajante, terapéutico. Es algo que tenéis que hacer y cuando lo estéis haciendo estar en este estado de calma, de paz, de relajación, de desconexión de todo lo que hay alrededor de vosotros y simplemente dejar que vuestro cuerpo fluya y relajaros a la hora de hacer los puntos. Si estáis haciendo esto en tensión, os va a quedar de una manera que estoy segura no es la que queréis. Entonces os recomiendo que lo trabajéis lo más despacio y lo más relajado posible, ¿vale? Y que no veáis esto como algo duro, ¿vale? Como algo difícil de estoy haciéndolo esto mil veces y no me sale y no me queda bien. No pasa nada, seguir practicando porque la práctica crea la perfección. Sé que se dice que la perfección no existe, pero en este caso, para perfeccionar, para aprender, para practicar apropiadamente cómo hacer todo esto del mundo de crochet, es práctica más práctica más práctica. Es lo único que necesitáis en este caso, ¿vale? Y para eso estamos aquí, para que lo practiquéis tantísimas veces os sea necesario y os estoy intentando dar todos los truquitos que puedo para que aprendáis cómo hacerlo de manera fácil y sencilla y no digáis, vale, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo se debería ver esto? ¿Y cómo debería hacerlo otro? Bueno, pues estoy dando, como digo aquí, todas las técnicas y todas las ideas posibles para que os sintáis súper a gusto y súper preparados para crear cualquier tipo de proyecto que estéis deseando hacer. Entonces vamos a seguir practicando y vais a seguir haciendo puntos hasta que lleguéis al punto, hasta el nudo deslizado. En el nudo deslizado, ¿vale? O en el nudo corredizo, da igual como lo llaméis, ahí tenéis una cadeneta al final, pero no trabajéis el punto, ¿vale? El punto es un punto que no se trabaja, se queda ahí ese nudo y no se trabaja para nada. Es la cadeneta anterior la que se trabaja. En las próximas vueltas sí, porque vais a crear el punto que habéis creado ahí, es un punto que hay que trabajar, pero ahora mismo no, ¿vale? Así que no forcéis ningún punto dentro de ese nudo, dentro de esta lana que se ve ahí enrollada, porque eso no es una cadeneta. Bueno, ahora que ya habéis hecho la primera vuelta, así es como se debe de ver y ahora os voy a enseñar cómo contar puntos, ¿vale? Que es como si fuesen cadenetas,
pero ya se han vuelto puntos. Entonces, ¿ves que están ahí las Vs? Bueno, pues a la hora de contar puntos, volvemos de nuevo a contar las Vs. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y escondidito abajo está el 14. Como sabéis, hemos comenzado con 15 cadenetas y ahora tenemos 14 puntos. ¿Por qué? Porque recordar que al principio hemos empezado desde el segundo punto desde la aguja, ¿vale? Otra manera que podéis contar puntos es, como veis, estirando el proyecto y viendo tantísimas montañitas como se os hayan creado, tantísimos puntos. En este caso, para el punto bajo, yo lo encuentro un poquito difícil de contar así, sobre todo en la primera vuelta, pero mientras que contéis todo lo que haya entre los dos agujeritos, eso es un punto, ¿vale? Es una manera también que podéis ver de cómo contar puntos. Ahora os voy a enseñar cómo hacer más vueltas, ¿vale? Para hacer más vueltas, que esto es lo que debéis de practicar constantemente, ¿vale? Vais a hacer una cadeneta. Entonces vais a enrollar la lana en vuestra aguja y la vais a pasar. Y ahí habéis creado una cadeneta. Os lo vuelvo a enseñar de nuevo. Tenéis 2 lanas en el último punto, ¿verdad? Que eso es donde va. ¿Ves? Ahí tenéis 2 lanitas. Ahí, eso es del punto que habéis creado el último punto. Para saber que habéis hecho una cadeneta, esa es vuestra referencia, ¿vale? Vais a hacer una cadeneta y mirad, ahora tenéis las 2 hilos de la vuelta o del punto anterior, los tenéis ahí los 2 hilitos, y ahora tenéis un hilo extra que sale de ahí, que esa es la cadeneta. Entonces, si en algún momento paráis y decís, ¡ah! ¿He echado la cadeneta o no? Bueno, pues mirar cómo se ve el punto anterior. Una vez que habéis hecho eso, le vais a dar la vuelta al proyecto y llega la hora de trabajar la siguiente vuelta. Ahora, esa cadeneta no cuenta como nada, así que vais a trabajar todos los puntos. Y a la hora de trabajar los puntos lo vais a insertar en la V completa. Ahora sí que vais a coger las 2 Vs del punto, porque ahora estamos trabajando puntos, no estamos trabajando cadenetas. Por eso recordar que lo he mencionado antes, que se coge solo una parte de la cadeneta en la primera vuelta, pero en los puntos se coge la V completa. Entonces vais a ir a ese primer punto, vais a insertar la aguja, pasarla por la V completa. ¿Veis? Ahí tenéis la V completa en vuestra aguja. Y ahora lo que vais a hacer es, vais a coger aguja y la lana, la vais a enrollar, la pasáis, tenéis 2 lanas en vuestra aguja y ahora la vais a pasar de nuevo cogiendo lana por los 2. Y ahí ya habéis creado vuestro primer punto de la segunda vuelta. Vamos al siguiente, introducimos la aguja en el siguiente punto, recordad de coger la V completa, pasáis la lana, tenéis 2 en la aguja, cogéis lana y la pasáis por 1 y 2. Que como digo, al principio los primeros puntos pues probablemente os sea más fácil si hacéis uno por uno los puntos, ¿vale? De nuevo la introducimos, ver cómo estáis cogiendo la V completa. La vais a pasar por ese primer punto, la lana que estáis agarrando, la deslizáis, tenéis 2 lanas en la aguja, cogéis lana y la pasáis por los 2 y ahí ya habéis completado otro punto bajo. Y ahora os dejo unos minutos practicando los siguientes puntos y os veo al final para enseñaros cómo queda este punto finalizado.
Bueno, pues aquí ya hemos llegado al último punto y tener cuidado porque ese muchas veces se esconde, es el punto travieso, como yo digo, ¿vale? Que se hace así porque recordar que nos hemos saltado una cadeneta, entonces se crea una curvatura ahí, pero está ahí, ¿vale? Cogerlo y hacer vuestro último punto bajo, que ya habréis practicado múltiples veces a lo largo de la cantidad de cadenetas que hayáis hecho. Y enhorabuena porque ya habéis creado 2 vueltas del punto bajo. Ya habéis practicado un montón de veces el punto bajo y ahora pues yo os recomiendo que sigáis haciendo más vueltas, que básicamente volváis a hacer otra cadeneta y sigáis haciendo más y más vueltas hasta que os sintáis a gusto haciendo el punto bajo. ¿Por qué? Porque ya habréis practicado hasta aquí suficiente haciendo nudos corredizos y cadenetas como para poder mover al siguiente paso, que es el punto bajo. Entonces, como veis, aquí es como se ve el punto bajo una vez finalizado y ahora os voy a enseñar cómo terminar un proyecto. Esto es lo mismo para todos, ¿vale? ¿Cómo cerrar un proyecto? Bueno, pues vais a hacer una cadeneta. En este caso, si siguieseis trabajando, pues giraríais y seguiríais trabajando, pero estamos practicando cómo cerrar un proyecto. Vamos a simular que ya hemos terminado. Entonces vais a coger vuestras tijeras y después de la cadeneta vais a quitar la aguja, cortar vuestra lana y ahora lo que vais a hacer es vais a tirar para atrás de esa lana y vais a hacer un nudito. Y ahora tengo a cada lado del proyecto un nudito y llega el momento de esconderlo. Entonces vais a coger vuestra aguja lanera y lo que vais a hacer es introducirla entre los puntos, ver cómo lo voy a hacer yo, introducirla entre los puntos para esconderla. No hay mucha explicación que os pueda dar esto, así que os voy a dejar viendo el visual para que lo entendáis, porque es muy fácil y tenéis que tener mucho cuidado y siempre aseguraros de que solo estéis pasando la lana por un lado del proyecto, no por los dos, que muchas veces cogemos el punto entero y lo pasamos por la parte de atrás y luego lo podéis ver, ¿vale? Así que os dejo viendo aquí cómo hacerlo y charlamos en un momento para seguir aprendiendo más puntos.
¿Cómo hacer el punto medio? De vuelta tenemos 15 cadenetas de nuevo y ahora os voy a enseñar cómo hacer el punto medio. Es muy parecido al punto anterior, así que tenéis que prestar solo un poquito más de atención de la primera técnica que tenéis que hacer. De nuevo, simple recordatorio que no trabajamos en la primera cadeneta desde la aguja, sino en la segunda. Vais a dejar esa primera cadeneta ir, se pierde esa cadeneta, vamos a decir, ya no cuenta como punto. Entonces, primero de todo vais a enrollar la aguja alrededor de la lana, ¿vale? Eso es girándola en un círculo, como si fueseis a hacer una cadeneta. Vais a sostener con el dedo medio de la otra mano, de la mano izquierda, la lana muy fuerte y la vais a introducir dentro del proyecto. Esa lana que habéis cogido ahí la vais a introducir. Ahora tenéis como 3 lanas en vuestra aguja, cogéis lana, pasáis y tenéis 3 lanas en vuestra aguja, ¿vale? Tenéis la que viene del punto anterior, la que hemos cogido y la que acabamos de pasar por la cadeneta. Vais a de nuevo coger lana y la vais a pasar por todos los puntos. A la hora de practicar al principio, la deberíais de pasar uno por uno los puntos para no confundiros ni saltaros ninguno. Y una vez que hayáis terminado, deberíais de ver 3 hilos en vuestro punto que habéis sellado. De nuevo, volvemos a practicar. Cogéis lana, la introducís en el siguiente punto, pasáis lana y tenéis 3 lanas en vuestra aguja, coger lana de nuevo y la pasáis por los 3. Como veis, si os creáis el espacio suficiente, podéis ser capaces de pasarlo por los 3 al mismo tiempo. Pero si lo hacéis muy tensos, pues probablemente os sea muy difícil y tengáis que pasarlo uno por uno. Y ahí es cuando os va a ser más complicado a la hora de hacerlo. Entonces, si es necesario pasarlo uno por uno, no pasa nada. Os hago un simple recordatorio de que tenéis que utilizar la mano izquierda, el índice y el pulgar para tirar un poquito del proyecto para abajo para que os dé espacio para pasar vuestra aguja y el punto que estéis trabajando, ¿vale? Ayudaros de todos los deditos. Para eso tenemos tantos deditos como tenemos y la mano para ir ayudándonos a movernos alrededor, ¿vale? Entonces, de nuevo, cogéis lana, la pasáis al siguiente punto, volvéis a coger lana, la pasáis, tenéis 3, cogemos lana y lo pasamos por los 3. Y eso es un punto medio de nuevo. En este caso os estoy enseñando cómo hacer el punto. En el siguiente vídeo que está por venir os voy a enseñar cómo utilizar este punto en un proyecto, ¿vale? Para que os quede claro que va a haber una pequeña modificación que no os la he enseñado en este momento porque no quería confundiros demasiado. Pensar que ahora mismo lo único que quiero es que aprendáis a sentiros a gusto a la hora de hacer los puntos y sepáis la técnica de hacer los puntos. En los siguientes vídeos que están por venir es donde vais a aprender cómo hacer estos puntos en un proyecto y cómo hacer proyectos, ¿vale? Así que os dejo que sigáis haciendo puntos hasta el final de la vuelta y yo os veo en un momento para enseñaros cómo hacer la vuelta número 2.
Hemos llegado al final de la vuelta y recordar que no se hace el nudo corredizo, ¿vale? Se hace solo la última cadeneta y la vamos a hacer como hemos hecho el resto, deslizando por 3. Bueno, pues ya habéis terminado lo que es la vuelta número 1, que para mí es la más difícil de explicar y de que practiquéis, simplemente porque estáis trabajando en las cadenetas y es más fácil trabajar en los puntos, ¿vale? De nuevo vamos a contar, recordar que cada V cuenta como un punto, entonces tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y el que no se nos esconde, 14. Como hemos dicho al principio, hemos empezado con 15, pero recordar que siempre se pierde uno a la hora de trabajar. Los puntos medios son más fáciles de ver en el proyecto, ¿ves? Ahí tenéis el primero y veis, si abrís un poquito el proyecto podéis ver más los puntos. Y mirar ahora ese hilito que se ha creado y que os crea 2 agujeritos, eso es algo que no teníamos en el punto anterior, ¿verdad? Y eso es algo que se crea en cada punto. Y recordar, ahora os lo voy a enseñar para la siguiente vuelta, que vamos a trabajar en la parte alta de esos 2 agujeritos, ¿vale? Vais a tener que dejar un hilito entre medias de los 2 agujeros, si no estáis trabajando otro tipo de puntos, ¿vale? Ahora, para seguir, mirad, ahora tenemos 1, 2 y 3 hilitos en el punto anterior. Quiere decir que todavía no hemos hecho ninguna cadeneta y que no estamos listos para movernos a la vuelta número 2. Lo que vais a hacer ahora es un grupo de cadenetas, vais a hacer una y vais a hacer 2. Punto bajo lleva una cadeneta, punto medio lleva 2 cadenetas para trabajar. Entonces ahí tenéis 1, 2 y 3, que son el punto medio anterior, y ahora tenemos 1 y 2 cadenetas. Pues ya estamos listos para movernos a la siguiente vuelta. ¿Y cómo hacemos? Bueno, pues volvemos a poner la aguja en la lana y vamos a girar nuestro proyecto. Ahora, aquí tenéis lo que no quiero que os confundáis. Recordad que tenéis que insertarlo ahí donde tenéis las 2 Vs, donde tenéis la V, pero no en la parte baja. Ver que hay 2 agujeritos, es en el agujerito de arriba donde vais a trabajar vuestros puntos, ¿vale? Si no estáis creando otra cosa que no es el punto medio que tenéis que crear ahora mismo, ¿vale? No os quiero confundir, pero quiero que quede eso claro. Entonces cogemos lana alrededor de nuestra aguja, vamos a ese primer punto que tenemos ahí, lo insertamos, pasamos la lana, tenemos 3 lanas en nuestra aguja, cogemos de nuevo lana y la pasamos por todos. Y eso es un punto medio. De nuevo volvemos a coger lana, veis ahí el agujerito que bien se ve. Si tiráis bien del índice y del pulgar y creáis una buena tensión entre las 2 manos para abrir vuestros puntos, vais a ver fácilmente dónde es que tenéis que introducir vuestra aguja, ¿vale? Que eso es lo importante, que podáis ver dónde vais. Entonces volvemos a coger lana, la insertamos en el siguiente punto que lo tenemos ahí bastante visible y la pasamos, tenemos 3, cogemos lana y la pasamos por los 3. Pasarla por 1, 2 y 3 si os es necesario y os es más fácil de hacer de esa manera. ¿Vale? Volvemos a coger lana y vamos al siguiente punto. Y yo os voy a dejar ahora, terminando esta vuelta, cuantísimos puntos sean los que os han quedado, para que terminéis de practicar este punto. No os recomiendo que os lo saltéis porque práctica es lo que crea la perfección. Y estoy aquí para apoyaros y para enseñaros cómo hacer todos los puntos, así que tomaros vuestro tiempo para terminar de hacer toda la vuelta y yo os veo en un momento para enseñaros el siguiente punto, una vez que hayáis terminado esta vuelta y os sintáis que estáis preparados para seguir aprendiendo.
Una vez que hemos llegado al final, recordar que ahí hay un punto también para trabajar, ¿vale? Lo tenéis ahí el último, que sé que se queda un poco curvo, pero está ahí, ¿vale? Cogerlo y lo trabajáis. Y ya habríais terminado lo que es la vuelta número 2, ¿vale? Entonces ahora pues yo os recomiendo que hagáis una vuelta más, que sería haciendo 2 cadenetas, dándole la vuelta al proyecto, o que hagáis una cadeneta y que cortéis si ya habéis terminado. Y está muy bien que hagáis varias prácticas y que lo cortéis para que uno, veáis cómo se ve el punto, y que dos, podáis medir la tensión con la que habéis creado y cuántos puntos habéis hecho y demás, para que cuando hagáis un proyecto y os expliquemos el tamaño, digáis, vale, para mí, con tantos puntos y tantas vueltas, este es mi tamaño por la tensión que tengo ahora mismo. A la hora de contar puntos, mirad, veis ahí que como dos hilitos, eso representa una vuelta. Y cada vez que veáis esos 2 hilitos, quiere decir que eso es una vuelta. Entonces ahí tengo la vuelta de abajo, voy al siguiente, ahí veo los 2 hilitos y eso quiere decir que es la siguiente vuelta. Y eso es todo lo que vais a ver en todas las vueltas que continúen a lo largo del proyecto. Pero yo os recomiendo pues que hagáis mínimo 4 vueltas de cada punto antes de moveros al que sería el siguiente, que es el punto alto. Para hacer el punto alto vamos a comenzar de nuevo con 15 cadenetas, y en estas 15 cadenetas ahora vamos a empezar a trabajar los puntos. Bueno, de nuevo lo mismo que hemos repetido en los 2 puntos anteriores, no vamos a trabajar el primer punto que está en la aguja, vamos a empezar desde el segundo, pero de nuevo esto que os estoy enseñando aquí es la manera de practicarlo. En el próximo vídeo es donde os voy a enseñar exactamente cómo empezar a trabajar puntos altos desde el principio de un proyecto, ¿vale? Esto es solo la práctica para que lo tengáis en cuenta, que estáis practicando ahora mismo, no realmente aprendiendo cómo hacer un proyecto, ¿de acuerdo? Entonces vais a coger lana, la vais a introducir igual que en el punto anterior, vais a volver a coger lana, la vais a pasar, tenéis 3 en la lana, en la aguja, perdón, tenéis 3 lanas en la aguja, vais a coger lana y en este caso solo la vais a pasar por 2. Os recomiendo que la paséis por 1 primero y que pauséis ahí. Vais a volver a coger lana ahora de nuevo y la vais a volver a pasar por 2. Y esto representa un punto alto. Cogemos lana de nuevo, la introducimos en el siguiente punto, cogemos lana y la pasamos, tenemos 3 lanas en nuestra aguja, recordar la tensión de estirar la lana y el proyecto, ¿vale? Vais a coger lana, la pasáis por 2, hacerlo uno por uno como ya os estoy enseñando si os es necesario, para aseguraros de que lo estéis haciendo correctamente, ¿vale? Vais a pasarla por 2, vais a volver a coger lana y a volver a pasarla por 2. Y eso de nuevo es un punto alto. Cogéis lana, la introducís en el siguiente espacio, cogéis lana y la pasáis, tenéis 3, volvemos a coger lana, la pasamos por 2, volvemos a coger lana y la pasamos por otros 2. Y eso completa un punto alto. Tener cuidado y aseguraos de que cojáis todos los hilitos. Yo aquí me di cuenta de que no había cogido el punto entero. Volvemos a coger lana, la introducimos en el siguiente punto, tenemos 3, cogemos lana, la pasamos, ahora sí que tenemos 3, cogemos lana y la pasamos por 2, cogemos lana y la pasamos por 2. De nuevo, si os es más fácil, pasarla uno por uno para aseguraros de que estáis realmente cogiendo 2 y que lo estáis haciendo bien, ¿vale? Ahí tenéis más cerca, cogemos lana, la introducimos en la siguiente cadeneta, ¿veis cómo se ve? Cogemos lana y la pasamos para crear las 3 lanas que necesitamos en nuestra aguja, y ahora cogemos lana, la pasamos por 2, 1 y 2,
cogemos lana y la pasamos por 1 y 2. Completado. Bueno, os dejo que sigáis practicando y os veo en un momento para enseñaros cómo terminar esta primera vuelta y cómo crear más vueltas. Recordad que una vez que llegamos al final tenemos el nudo corredizo y la última cadeneta. No trabajamos el nudo corredizo, sino solo la última cadeneta. Y de nuevo recordad que es coger lana, introducirla en el punto, coger lana y pasar, tenéis 3, cogemos lana, la pasamos por 2, cogemos lana, la pasamos por 2 y ya habéis terminado. Bueno, aquí tenéis lo que es la primera vuelta de puntos altos. Como veis, son como unas mini torres, se ven muy bien a la hora de contar puntos y eso es algo diferente a los puntos anteriores, ver qué bien se ve ahí una torre y cómo se ven las 2 vueltas que habéis hecho y demás. Entonces, volvemos a contar nuestros puntos. Para mí siempre la manera más fácil de hacer eso es dar la vuelta al proyecto y ir contando las Vs. Y en este caso, pues cuando las contéis, tenéis que tener, en mi caso que he empezado con 15 cadenetas, debo de tener 14 puntos trabajados. Y como veis, ahí está el último punto que aunque se quiera esconder y se doble, está ahí y lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, ahora, veis que tenéis ahí de nuevo 2 puntos como era en el punto bajo anterior, ¿vale? Eso quiere decir que todavía no estáis listos para hacer la siguiente vuelta, porque tenéis que hacer cadenetas. ¿Cuántas cadenetas se hacen en esta vuelta? Bueno, pues en el punto alto se hacen 3 cadenetas. Y una vez que habéis hecho 3 cadenetas, ¿vale? Que esas son las necesarias para un punto alto, ¿veis? Tenéis 1, 2 y 3 y abajo de ahí veis los 2 hilitos que representan el final del punto alto anterior. Vais a dar la vuelta a vuestro proyecto y vais a empezar en la parte baja de esas cadenetas, ¿vale? 1, 2 y 3, cogemos lana
la introducimos dentro de ese primer punto, volvemos a coger lana de nuevo. ¿Veis cómo se ve? Que ahora sí que estoy cogiendo el punto entero, no como en las cadenetas que solo cogemos la parte de atrás, ¿vale? Tenéis 3 lanas en la aguja, cogemos lana, la pasamos por 2, cogemos lana y la pasamos por 2. De nuevo para el siguiente punto, veis ahí están las cadenetas y el primer punto trabajado. Volvemos a coger lana, la introducimos en el siguiente punto y veis como anteriormente también ha pasado que hay un hilito entre un agujero de abajo que separa las torres y el punto que vais a trabajar. Perdón. Tener en cuenta de que tenéis que introducirlo en el circulito de arriba, en el agujerito de arriba. No cojáis ese hilito de entre medias y lo paséis ahí, porque eso lo único que os va a hacer es que creéis un punto extra que no tiene nada que ver con lo que tenéis que estar haciendo, ¿vale? Tener eso en cuenta. ¿Veis dónde estoy ahora mismo introduciendo la aguja? Bueno, pues ahí es donde tenéis que trabajar. Dejar ese hilito entre medias, olvidaros de ese hilito y no trabajéis el espacio de abajo. Es solo el espacio de arriba que se trabaja para hacer los puntos. Y si creáis una muy buena tensión entre vuestra mano izquierda con el índice y pulgar y sosteniendo el proyecto apropiadamente la lana con la aguja con la mano derecha, os debería de ser muy fácil de ver exactamente dónde está vuestro punto. Por eso, como he dicho anteriormente, hacer todo esto bien relajados, con calma, sin tensión, dando espacio. A lo mejor algunos de los primeros proyectos que hagáis o de las primeras prácticas que hagáis os van a quedar muy sueltos, no pasa nada. Para eso estáis practicando, para primero saber cómo hacerlo y en los siguientes entonces determinar la tensión que queréis crear para vuestros proyectos, y entonces es cuando lo vais a hacer lo correcto para que os quede perfecto vuestro proyecto y como vosotros lo visualizáis. Os dejo trabajando hasta el final y ahora en un momento os enseño cómo terminar o cómo seguir haciendo más vueltas de este punto alto. Bueno, pues ya hemos terminado de hacer la segunda vuelta de puntos altos y así es como se ve. Como veis, son como columnas. Es muy fácil de contar este punto, no deberíais de necesitar contar cadenetas, simplemente podéis contar cada torre y cada torre es un punto, pero si os acostumbráis a contar los puntos de arriba, pues adelante. Pero ver qué fácil se ve de contar así, ¿veis? Podemos contar los puntos de arriba o los pilares de abajo. Y como veis, ahí veis los 2 hilitos que os decía anteriormente. Eso es una vuelta y esos otros hilitos de ahí representan la vuelta número 2. Y según vayáis haciendo vueltas, pues eso es lo que os va a representar una vuelta que hayáis trabajado. Y así ya sabéis contar vueltas. Para seguir, tener en cuenta el punto donde habéis terminado
y podéis hacer una cadeneta y terminar si queréis, pero yo de nuevo os recomiendo que hagáis como unas 5 vueltas o hacéis 3 cadenetas y seguís todas las vueltas que sean necesarias, ¿vale? Para crear vuestro ejemplo del punto alto. Ahora vamos al punto alto doble. Este es el último punto que vais a aprender en este vídeo y es un punto un poquito más complicado, pero si ya habéis practicado los anteriores deberíais de tener la noción suficiente para saber cómo hacer este punto sin sentiros muy agobiados con ello, ¿vale? Vais a enrollar la aguja 2 veces alrededor de la lana. Vais a tener 3, antes de empezar ningún punto, vais a tener 3 lanas en vuestra aguja. Ahora vais a ir al segundo punto desde la aguja para empezar a practicar. De nuevo, esta sé que no es la manera de empezar cómo hacer un proyecto con este punto, pero si sabéis algo de crochet y estáis, o de ganchillo y estáis viendo este vídeo diciendo lo está enseñando mal, no, estoy enseñando cómo practicar este punto las máximas veces posible. Y en el vídeo que está por venir vais a aprender cómo hacer el punto correcto. Bueno, habéis pasado lana después de enrollarla 2 veces, tenéis 4 lanas en la aguja y ahora lo que vais a hacer es vais a coger lana y la vais a pasar por 2. Tenéis 3 lanas en la aguja. Vais a coger lana de nuevo, la vais a volver a pasar por 2 y vais a tener 2 lanas en la aguja. Y una vez más vais a volver a coger lana y vais a hacerla pasar por los otros 2. Por eso este punto, igual que es llamado punto alto doble, es llamado punto triple. Vais a enrollarlo 2 veces alrededor de vuestra aguja, vais a ir al siguiente punto, vais a coger lana y la vais a pasar, por lo cual tenéis 3 lanas en vuestra aguja. ¿Veis? Ahora tenemos 4 ya, ¿vale? De 2 veces enrollado más lo que hemos pasado. Vais a coger lana y la vais a pasar por 2. Vais a volver a coger lana y la vais a volver a pasar por 2. Vais a volver a coger lana y la vais a volver a pasar por 2. Como digo, este es un punto un poco más complicado porque tenéis que prestar atención de enrollar muy bien la lana alrededor de la aguja 2 veces para no hacer un punto alto, sino un punto alto doble. Pero una vez que sabéis hacer eso, como ya habéis practicado el punto alto de coger lana y pasar por 2, os va a ser más fácil a la hora de seguir este tipo de punto practicándolo, sabiendo que lo que tenéis que hacer es lo mismo, pero 3 veces. Por eso a mí me gusta llamar más a este punto el punto triple, pero sé que hay muchas veces y mucha gente que lo llama punto alto doble, entonces yo os enseño cómo se llama, pero siempre lo podéis llamar punto triple para acordaros que tenéis que pasarlo 3 veces por los puntos. Y como veis, ya que es un punto muy alto y muy grande, os da mucho espacio entre los puntos y mucho espacio para ver dónde estáis y a dónde vais. El punto más difícil en este caso para saber qué estáis haciendo, vamos a decir que sería el punto bajo, porque simplemente pues no se está dando espacio suficiente para ver lo que estáis haciendo. Aquí, como estamos creando altura, sí que lo podéis ver, entonces os es más fácil saber dónde vais y demás. Y a la hora de sujetarlo con la mano izquierda, pues vamos a decir que es más fácil porque no tenéis los deditos en el medio que os estén ocultando el siguiente punto y os estén un poco como molestando. Entonces, seguir practicando este punto hasta el final y os veo en un momento para enseñaros cómo darle la vuelta a este proyecto, practicando el punto alto doble.
Una vez que hemos terminado la vuelta, mirar qué grandes son estos pilares, estas columnas que habéis hecho de puntos triples o puntos altos dobles. Son tan fáciles que no tenéis ni que contar los puntos de arriba, simplemente contar vuestros pilares, aseguraros que no os habéis saltado ninguna cadeneta y poder contar los puntos. De nuevo tenéis un agujero muy grande abajo y uno más chiquitito arriba. Ese es el espacio donde vais a trabajar vuestra siguiente vuelta, vuestros siguientes puntos, ¿vale? Olvidaros de ese espacio más grande porque ese espacio es para crear otro punto que os lo voy a enseñar en los vídeos que están por venir. O sea que no introduzcáis vuestra lana en ese espacio si no estaréis creando un extra punto que todavía no deberíais de saber como principiantes, ¿vale? Ahora, para hacer la siguiente vuelta en este tipo de puntos tenéis que hacer 4 cadenetas. Entonces vamos a coger lana, la pasamos, una cadeneta hasta ahí. Vamos a coger lana de nuevo, 2 cadenetas, vamos a coger lana de nuevo, 3 cadenetas, vamos a coger lana de nuevo, 4 cadenetas. Y para contarlo, pues recordad que tenéis las V's que cuentan las cadenetas, una, ahí está, 2, 3 y 4, y lo que veis abajo son los 2 hilitos del punto finalizado de la vuelta anterior, ¿vale? Que recordáis que como se hace 2, 2, 2, 2, 2, pues vais a ver 2 puntitos ahí. ¿Veis que los acabo de coger con la aguja lanera? Pues ahí lo tenéis. Muy bien. Ahora, 4 cadenetas para comenzar la siguiente vuelta de este punto. ¿Y qué hacemos? Pues le damos la vuelta al proyecto y vamos a comenzar a trabajar de nuevo en la parte baja de esas cadenetas. Recordar que se enrolla la lana 2 veces alrededor de la aguja y la introducís en ese primer punto que tenéis ahí. La pasáis, tenéis 4 lanas en la aguja. En esta vuelta es mucho más fácil de hacer y de ver, ¿vale? Todo lo que estáis haciendo. Cogemos lana y la pasamos por 2, cogemos lana, la volvemos a pasar por 2, volvemos a coger lana de nuevo y la volvemos a pasar por 2. Y ya habéis hecho el primer punto. De nuevo la volvemos a enrollar 2 veces, vais a ir al siguiente punto y vais a hacer lo mismo. Cogemos lana y la pasamos por 2, cogemos lana, la pasamos por 2, volvemos a coger lana y la pasamos por 2. Os recomiendo que este punto lo practiquéis igual que los anteriores, alrededor de unas 5 vueltas, y que aprendáis qué tensión estáis creando con este punto y qué altura estáis creando. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer proyectos, este es un punto que, si lo hacéis demasiado suelto, vamos a decir que comparado con mucha gente os va a quedar un proyecto el doble de tamaño, o si lo hacéis muy ajustado os va a quedar como la mitad de cómo lo hagamos otras personas. Entonces, tener eso en cuenta a la hora de hacer vuestros ejemplos, que lo importante es tener un ejemplo para que lo podáis medir y comparar para la hora de que hagáis otros proyectos. Entonces, os dejo seguir haciendo más vueltas, más puntos, perdón, para terminar esta vuelta, y os enseño ahora mismo cómo terminar esta vuelta y ya habríamos llegado al final de este curso para principiantes.
Bueno, pues ya hemos llegado al último punto. Contar muy bien porque el último se esconde un poquito, está ahí abajo, ¿vale? Ese lo tenéis que hacer también. Muchas veces se os va a ver como una curvatura extraña y vais a saber que os falta un punto, pero otras veces no, y tener mucho cuidado porque si os metéis en la siguiente vuelta os va a tocar volver para atrás para arreglar ese punto que habéis perdido, ¿vale? Y bueno, aquí ya os enseño cómo queda dos vueltas de estos puntos altos dobles o puntos triples, como los prefiráis llamar. Ver que son pilares muy grandes, son puntos muy abiertos, eh, y que es muy fácil de saber cuántos puntos tenemos, de contarlos y de saber que no nos hemos saltado ningún punto y demás. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, pues si queréis terminar, hacéis una cadeneta, cogéis vuestras tijeras y cortáis. Si queréis hacer otra vuelta, son 4 cadenetas y hacer todas las vueltas que queráis. Yo de nuevo, como os he recomendado con el resto de puntos, os recomiendo que hagáis 5 vueltas. Espero que os haya gustado este curso, que hayáis practicado y aprendido mucho y os veo en el siguiente. Hasta pronto.